supuesto, de la Cumbre Social de Granada. Es una actividad que nos hace mucha ilusión hoy estar aquí porque en realidad venimos muchos años trabajando juntas y juntas contra las causas estructurales de las injusticias que nos llevan esta tarde pues estar en las calles manifestándonos en Granada frente a estas dos cumbres que va a haber la semana que viene aquí en Granada. Así que, bueno, vamos a estar 4 personas aquí. Luego tenemos al inicio un pequeño video de Kenneth Hart de Corporate Europe Observatory. Es un observatorio del poder corporativo en Bruselas. La primera vez que Ecologistas en Acción y esta organización colaboramos juntas fue en 1997, ya han pasado algunos años, fue una manifestación en Ámsterdam contra otra cumbre europea, en este caso de jefes de Estados y de Gobierno que aprobaron en aquel momento el Tratado de Ámsterdam, que fue una continuidad del Tratado de Maastricht. Y bueno, desde entonces hemos colaborado Ecologistas en Acción y el Corporate Europe Observatory juntas y juntos. Estamos aquí también Nicolas Scherer del Observatorio de la Deuda en la Globalización, que también nos une muchos años de lucha en la consulta a la deuda en el año 2000, luego la campaña ¿Quién debe a quién? Y muchas otras batallas que hemos hecho juntas y juntos con el observatorio. Está Josefa Contreras, investigadora, que justamente hace poco han publicado un libro, ¿no?, del colonialismo energético. Ella también es investigadora de la Universidad Autónoma de México, si no estoy mal, pero ahora de la Universidad de Granada, que luego te puedes presentar mejor que yo. Y está Gonzalo del Observatorio de Multinacionales en América Latina, OMAL, con la que también nos une muchos años de trabajo común. Mi nombre es Tom Kuhartz y os damos la bienvenida y empezamos. Además, damos también un saludo en el mundo virtual porque esta sesión se va a transmitir en este momento en directo y muchas gracias por venir a esta hora temprano. Y empezamos con el saludo de Kenneth desde Dinamarca, desde Copenhague, donde él vive, y ahí vamos. Muchas gracias por la invitación a mandar un video saludo a la reunión en Granada. Me llamo Kenneth Hart, soy miembro del equipo de Corporate Europe Observatory, un lobby watchdog basado en Bruselas. Lo siento mucho que no pude estar ahí. Lo que van a discutir es un tema que me parece muy importante y que es muy importante para mi organización. Se puede decir que se trata del carácter fundamental del proyecto europeo. Yo creo que es justo decir que hasta hace tal vez 15 años había una preocupación entre movimientos sociales en Europa sobre ese proyecto y que había movilizaciones y había discusiones en donde movimientos trataban de formular su alternativa al proyecto que se estaba construyendo. Me refiero, por ejemplo, a la movilización en conexión con el Cumbre Europea en Madrid en 95, y otro en Ámsterdam en 97, y después de eso muchas otras. Puedo mencionar la gran movilización en contra del Tratado Constitucional Europeo, que al fin fue derrotado gracias a referéndums en Holanda y en Francia. Se trataba de crear resistencia contra una Europa que puso el crecimiento y el lucro de grandes empresas transnacionales como sus objetivos primarios. Y en ese contexto yo creo
había un alto nivel de conciencia y discusión sobre la necesidad de crear una Europa diferente, democrática, social, sostenible, ecológica. Corporate Europe Observatory fue de muchas maneras un producto de esa época, de esas luchas. Por los últimos 25 años hemos tenido la misión de investigar investigar el poder que tienen lobistas de las empresas grandes en Europa y, cuando posible, disminuir su poder, casi siempre trabajando con docenas de otras organizaciones en coaliciones. Y yo creo que es justo decir que podemos mencionar muchas victorias, algunos pequeños, como por ejemplo en el área de regulación del lobismo en Bruselas. Ha habido muchos cambios de las reglas que obedecen a campañas en que nosotros hemos participado. Y otros, se puede mencionar la derrota del TTIP, que fue muy importante, un trabajo que duraba 3-4 años y en donde participaron miles de gente y muchas organizaciones. No hablamos de una coalición solamente, sino muchas coaliciones que por fin en 2016 logró a vencer a TTIP. Así que todavía se puede identificar momentos de victoria donde movilizaciones logra cambiar un poco la dirección del proyecto europeo. Pero en mi punto de vista, el movimiento como tal falta algo muy importante. Es como a algún momento pedimos un alto nivel de ambición, que la demanda de un otro proyecto europeo casi ha desaparecido de la agenda de movimientos sociales en Europa. Y eso, en mi punto de vista, no obedece a un desarrollo muy positivo. Dos ejemplos. Uno, el crisis del euro hace 10 años introdujo una Europa que era como un instrumento para un ataque contra derechos sociales muy feroz. Dos, bueno, un ejemplo del mundo del lobismo en Bruselas. En marzo del otro año, la Comisión Europea formó un grupo de asesores para ayudarles a hacer una estrategia sobre la energía después de la invasión rusa a Ucrania. Y eso, un poco meses después, nosotros averiguamos que en ese grupo se ve solamente representantes de grandes empresas de petróleo y gas y otras empresas de energía privadas. Son ellos que van a ayudar a la Comisión a resolver el problema de la energía en una época de cambio climático. Eso dice porque, aunque se pueda registrar algunas victorias en esa área, todavía hay muchas historias que son tan ambiciosas como las historias que impulsó la creación de mi organización en 97. Que todavía se ve una Europa en donde las empresas transnacionales
es un poder que es bastante fuerte. Por eso les agradezco mucho por organizar la mesa redonda en Granada, y ojalá que haya mucho más, porque aunque a veces podemos registrar unas pequeñas victorias, tenemos que discutir seriamente en qué futuro queremos por el proyecto europeo, y hay que poner energía en crear un movimiento contra el Europa del SA. Gracias. Muchas gracias por el aplauso para Kenneth, se lo trasladaremos. La verdad es un gusto trabajar con este colectivo de investigadoras y investigadores que han aportado elementos muy relevantes, ¿no?, en muchas luchas, como él ha mencionado, esa campaña durante años que fuimos capaces de movilizar a cientos de miles de personas en Europa contra este tratado que se iba a firmar con Estados Unidos, el TTIP. Pues este colectivo de investigadoras e investigadores realmente hicieron un trabajo tremendo, ¿no?, para sacar a la luz muchísimos de las corrupciones, ¿no?, de las corruptelas que estaban teniendo lugar en paralelo a estas negociaciones en Bruselas y muchos otros lugares del poder económico y político. Así que vamos a empezar esta mesa redonda contextualizando estas dos cumbres que van a tener lugar la semana que viene, el 5 y 6 de octubre aquí en Granada. El 5, la Comunidad Política Europea, casi 50 jefes de estados y de gobierno, entre ellos Zelensky y Erdogan, que van a venir aquí con un despliegue policial represivo importante. Y obviamente van a hablar de la guerra en Ucrania, ¿no? Van a hablar de este nuevo belicismo impulsado por la OTAN y la propia Unión Europea, y cómo seguir gastando cientos, miles de millones de euros y dólares en el gasto militar y en el despliegue, ¿no?, de toda una nueva ola de economía de guerra en la que se han enmarcado claramente las instituciones de la Unión Europea y también la mayoría de los Estados miembros. Y tristemente también este gobierno, ¿no?, está totalmente inscrito, el gobierno de España, en esta ola del belicismo y de la apuesta por una economía de guerra. Esa cumbre de la Comunidad Política Europea es un invento de Emmanuel Macron, presidente de Francia, en su última presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea del año pasado. Rápidamente fue acogido por el gobierno de Alemania, lo presentaron al Consejo Europeo hace un año y ya tuvo lugar su primera reunión en Praga en octubre, la segunda reunión ahora antes de verano en Moldovia, y esa es la tercera reunión aquí en Granada, ¿no? Es un poco un pequeño dulce que dan a una serie de estados que pretenden ser parte de la Unión Europea. Sabéis que se planea hacer una macroampliación de la Unión Europea hacia Ucrania, Moldovia, algunos de los países de los Balcanes que todavía no están. Eso va a generar fuertes conflictos, ¿no? Por ejemplo, Macedonia con Grecia, pero también Polonia, Hungría versus esa incorporación de Ucrania. Como estamos viendo estos días, hay un conflicto diplomático político de primer orden por el tema de las importaciones de los cereales de Ucrania a la Unión Europea, el tema de la gestión de los visados y también del asilo de los refugiados de Ucrania, y los gobiernos de ultraderecha de Polonia y Hungría pues ya han marcado a lo largo de muchos años el destino, ¿no?, de las políticas migratorias del régimen de fronteras, que además también se va a discutir en el día siguiente, ¿no?, en el Consejo Europeo, donde quieren cerrar este pacto de la vergüenza, el pacto migratorio, que una vez más va a recortar el derecho al asilo y va a aumentar y profundizar la militarización de las fronteras y el traslado de mucho dinero público de la Unión Europea
hacia los estados como Libia, Túnez, Marruecos, Turquía y muchos otros para contribuir al asesinato pues, de miles de personas que intentan llegar a la Unión Europea por diferentes vías migratorias, ¿no? Desde aquí pues, repudiamos estas políticas migratorias y fronterizas y creemos que tienen mucho que ver con también todas las otras políticas económicas que se van a tratar en el Consejo Europeo. Se va a hablar de las políticas fiscales. Como sabéis, con la pandemia del coronavirus se ha pausado lo que son estas recetas, ¿no?, del Tratado de Maastricht de 1992, donde hay un límite del endeudamiento público y también el límite al déficit público. Pues estas reglas fiscales volverían a entrar a partir del 1 de enero del 2024 y ahora pues, algunos Estados miembros plantean cómo endurecer estas reglas fiscales o abrirlos a una mayor flexibilidad, ¿no? De ello creo que también va a hablar Nicola un poco de lo que esto va a suponer. Y otros temas en esta cumbre Granada de la semana que viene tiene que ver con las relaciones con Estados Unidos y China. Ahí hemos visto, pues, por un lado, la Unión Europea está entrando en ese discurso anti-China, pero por otro lado la industria automovilística alemana ya le ha dicho, por muchas investigaciones sobre los coches eléctricos que reciben ayudas públicas del Estado chino y luego pues, son exportados a la Unión Europea, el mercado que tiene el sector automovilístico alemán, pero también otros en China, pues los negocios que hacen en China pues, son mucho más grandes del temor de perder dinero en el sector de los coches eléctricos que supone, digamos, la exportación de estos coches de China a la Unión Europea, ¿no? Entonces ahí también vamos a ver cómo van a ser estas relaciones con China, si prevalecen los intereses de las grandes industrias europeas que tienen muchos intereses en China o si prevalecen otros intereses como por ejemplo Francia, que plantea, digamos, una reindustrialización en la Unión Europea en detrimento de las relaciones del comercio neoliberal con China. Y con Estados Unidos también pues estamos viendo pues una subordinación a sus intereses geopolíticos y geoestratégicos, que este discurso anti-China pues es uno de ellos, pero también tiene que ver con la guerra de Ucrania y otras guerras que seguramente van a abrirse en los próximos años, ¿no? Y luego está también la cuestión de la inflación. Cómo van a organizar los estados de la Unión Europea respecto al capital transnacional. Hemos visto, digamos, un margen de beneficios brutal en todos los sectores, sobre todo energéticos, agroalimentarios, etcétera, y algunos estados están planteando tomar medidas para reducir ese margen de beneficio, intervenir el capital transnacional, ¿no?, que es el gran tema de la Unión Europea, porque en realidad desde el Tratado de Maastricht está absolutamente prohibido intervenir los flujos de capitales, las inversiones y el capital transnacional, ¿no? Entonces eso requeriría también cambios en las políticas de la Unión Europea y de los propios tratados, que para eso se necesita unanimidad y no va a haber a corto y medio plazo unanimidad para estos cambios de los tratados de funcionamiento de la Unión Europea, ¿no? Bueno, esto simplemente para enmarcar un poco esta charla en lo que va a ocurrir en Granada la semana que viene, y hay un tema fundamental que va a acompañar estas dos cumbres y esa palabra es competitividad. Y bajo ese eslogan de la competitividad, que en realidad se ha convertido en política de Estado de todos los países de la Unión Europea desde los años 80, es muy interesante también aquí denunciar dónde Pedro Sánchez presentó sus propuestas que como gobierno español va a presentar en esa cumbre de Granada. Muy pocos medios de comunicación han hablado de ello. Lo hizo no en el Congreso de los Diputados, no lo hizo en el Consejo de Ministros, no lo hizo en una ejecutiva del PSOE, lo hizo en un evento de la patronal española, la COE. Ahí presentó su discurso
cómo va a haber una reindustrialización, más fábricas para Europa, más hidrógeno, más apuesta por esta autonomía estratégica que no saben realmente lo que significa, pero también ha dejado claro que eso solo se va a dar con más competitividad y más reglas que favorezcan el funcionamiento de las operaciones del capital transnacional. Y si comparáis el discurso de Pedro Sánchez en ese evento de la COE el 15 de septiembre con los discursos del presidente de la COE o el presidente de Business Europe, que es como la patronal europea, uno de los más grandes grupos de lobby ahí en las instituciones europeas, pues vais a encontrar exactamente las mismas palabras y las mismas recetas que proponen para esta cumbre de Granada, ¿no? Y más competitividad pues siempre ha significado más expolio, más explotación laboral, más detrimento de los derechos laborales, más expolio también de las comunidades del sur, más colonialismo, más acuerdos comerciales y más políticas que generen las mejores de las condiciones posibles para operar para el capital transnacional. Esto es la receta de la competitividad y esa acompaña todos los tratados de la Unión Europea, todas sus políticas, como un ADN fundamental desde sus inicios en los años 80 y eso lo van a repetir otra vez y profundizar o intentar profundizar si no es que nuestras resistencias lo impiden a partir de esta cumbre de Granada, donde quieren marcar las estrategias y los objetivos de la Unión Europea para los próximos 5 años, ¿no? Quería terminar mencionando que hemos pasado por situaciones muy complejas, ¿no? En las resistencias, ¿no? Hemos pasado por momentos donde el tema de la Unión Europea ha estado en el primer orden de los movimientos sociales. ¿Os acordáis? A raíz del 15M y las movilizaciones generalizadas, había una conciencia importante, ¿no? Cómo el euro afectaba nuestra vida cotidiana, cómo también la Unión Europea imponía planes de ajuste, recortes sociales y todo lo que venía de privatizaciones y también de recortes en derechos laborales y sociales en España, en Grecia, en Portugal, en Italia. Se hablaba de los países PIGS, etcétera. Y eso pues estaba muy ligado con esa ola de resistencias, de ocupación de plazas, de movilizaciones en Grecia, en Portugal, contra la Troika. Hicimos aquí una movilización, algunos acordarán, en 2013, que era una ola ciudadana contra la Troika que se hizo en varios países a la vez y movilizó cientos de miles de personas, ¿no? Y luego también las resistencias contra el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el TTIP. Quiero mencionar esto porque ahora mismo pues, estamos en un momento de reflujo importante y aún así hay resistencias importantes al proyecto europeo. Y quiero marcar uno que es contra el régimen de fronteras, ¿no? En el 2015 se vio una ola de solidaridad importantísimo con todo el tema de las personas migrantes y como también, en primer lugar, estos barcos de rescate, ¿no? Son un símbolo de rechazo al régimen de fronteras de la Unión Europea y todo lo que tiene que ver con movilizaciones como la caravana abriendo fronteras, con muchísimas otras campañas de ningún ser humano es ilegal en muchos países, pues creo que es clave agradecer y dar valor a esto, ¿no? Las movilizaciones por la soberanía alimentaria contra las políticas agrarias, ¿no? Que yo creo que también son transversales en muchísimos países europeos. Cuestiones también que tienen que ver con la nueva ola del feminismo, el movimiento de jóvenes por la justicia climática. Lo que pasa es que ambos movimientos no han tenido como un eje central de confrontación con las políticas económicas neoliberales de la Unión Europea, ¿no? Eso es una tarea pendiente tal vez que se podría trasladar o plantear en esa asamblea esta tarde donde se quiere hablar del futuro, ¿no? De esas movilizaciones frente a la Europa del capital y la guerra, ¿no? También hemos tenido muchas dificultades en impulsar estas movilizaciones contra la guerra en esta Europa, ¿no? Que es la guerra de Ucrania. Yo creo que también esa es una reflexión que tenemos que hacer como movimientos sociales, cómo realmente incrementar nuestras resistencias a esta Europa de la guerra. Y luego están también muchas iniciativas de movilizaciones y acciones locales contra, por ejemplo, la minería, ¿no? La minería es un nuevo eje de lucha, pero también son los megaproyectos de energías renovables. Josefa seguramente va a hablar de eso en su intervención. Y
eso también es muy transversal a muchas luchas locales en muchos países europeos. No solo es una cuestión del Estado español. Pero lo que nos falta es cómo articular esto a un nivel europeo y cómo eso también se traslada en una confrontación con el capital transnacional, que está muy bien organizado y es así, marca las prioridades políticas de la propia Unión Europea. Y quiero terminar con un apunte también crítico con lo que respecta a nuestra izquierda institucional, la izquierda que está en las instituciones, ¿no? Con algunas excepciones, por supuesto, no quiero tampoco generalizar. Pero si miramos lo que ha ocurrido en este semestre de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, quienes son ministras y ministros de Izquierda Unida, de Podemos, ahora de Sumar, han dado, digamos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Digamos, un ejercicio bastante triste de falta de reflexión crítica a lo que es ese semestre. He leído incluso una ministra decirle que esta presidencia española es el broche de oro del gobierno progresista, ¿no? O sea, esa falta de autocrítica y sobre todo ver quiénes realmente marcan las políticas de la Unión Europea, que no son los gobiernos progresistas, sino es la derecha, ultraderecha, es Meloni de Italia, es Orbán en Hungría, es la ley de justicia, es el Partido de Ley de Justicia de Polonia, y cómo también la socialdemocracia europea se ha ido derechizando radicalmente. Eso se ve claramente en las políticas económicas, en las políticas fiscales, en las políticas financieras y comerciales, pero sobre todo en las políticas migratorias, donde se ha asumido completamente el discurso y las recetas y las políticas opresoras de la derecha y ultraderecha, ¿no? Y yo creo que frente a eso necesitamos un cambio radical, una autocrítica de la izquierda institucional que también desde ahí se tiene que plantear la cara, ¿no?, a lo que ocurre en esta cumbre de Granada, pero sobre todo estas políticas de competitividad marcadas por el poder corporativo que en esta mesa redonda vamos a contar. Entonces, con eso paso la palabra a Nicolás, que nos va a contar cosas muy importantes. Bueno, pues muy buenos días. Encantada de estar aquí en Granada. Yo vivo en Badalona. He viajado muchas horas en tren ayer para llegar y me hace muchísima ilusión poder estar aquí con vosotros hoy y también luego en la manifestación. Yo en mis 10 minutos de intervención que tengo me gustaría centrarme en dos puntos que yo veo esenciales que explican ciertas lógicas y donde necesitamos conocimiento para poder tejer redes y para articular resistencias. No pasa nada. La primera lógica sería la lógica del financiamiento público de la transición. Adelante. Pues la primera lógica sería la financiación pública de la transición verde, cojo el ejemplo de los fondos Next Generation EU. Y la segunda lógica sería un poco cómo aborda la Unión Europea los problemas macroeconómicos que tenemos y me centraré en lo que es la deuda pública y el ejemplo de la reforma del marco fiscal. Entramos en el punto primero, financiación pública de la transición que la propia Comisión Europea dominaba la transición verde y digital. Es este formato de cómo ellas vean de cómo llegamos a la neutralidad climática en 2050 y que en 2020 recibió como ese gran paquete de financiación pública llamados Next Generations o fondos Next Generations, que ahora ya con la nueva adaptación son más que 800.000 millones de dinero público que se entrega en forma de préstamos y de subvenciones directas a los Estados miembros. Recordad también que en el caso del Estado español, seguro que lo sabéis también, tenemos nuestro propio plan de resistencia, de transición, de recuperación, resistencia del Plan España Puede, que ya en 2021 fue aprobado, que es el Plan España Puede, y donde
pedimos dinero del mecanismo principal de estos fondos, que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que en nuestro caso ya con una nueva adenda, que se aprobó hace 2 meses, con una nueva adenda tenemos el derecho de recibir 160.000 millones de euros en dinero público, que va dirigido a lo que es la modernización de ciertos sectores de la economía española y de hacerla, como Tom también ya explicó, competente, de aumentar la competencia de estos sectores especiales que giran alrededor especialmente de la energía y de las nuevas tecnologías limpias, se llama, ¿no? Las nuevas tecnologías, para hacerlas más competentes en un nuevo contexto global donde, entre otros, China ya está ganando en realidad de carrera de las tecnologías verdes o limpias, algo así, porque sabes que ni son ni verdes ni limpias. Total, tenemos un plan, tenemos muchísimo dinero y están llegando los fondos ya. Desde hace un año se está ya lanzando las convocatorias y estamos viendo los proyectos que están presentándose y lo que reciben ese dinero. Particularidades de nuestro plan y de nuestra inyección de dinero público en nuestro tejido económico, ¿cuáles son? Aquí tenemos como un modelo muy particular que son los PERTES, ¿no? Se llaman los PERTES, que son colaboraciones público-privados, pero de grandes proyectos estratégicos que reciben casi el 36% de la parte de las subvenciones. La parte de las subvenciones significa dinero regalado, luego ya entraría más, pero en principio es dinero regalado que no se tendría que devolver la empresa o los beneficiarios hacia la administración pública. Y dentro de esos PERTES, ¿quién recibe más dinero? Pues el sector o todos esos grandes proyectos alrededor, que tenemos un PERTE de la microelectrónica y semiconductores, 12.000 millones, energías renovables, hidrógeno renovable, 10.000 millones y el vehículo eléctrico, 4.000 millones. Tenemos 12 en total, pero yo creo que ya marca bastante las prioridades de dónde va a acabar o dónde se piensa invertir el dinero público, en cuáles sectores son los más beneficiarios. Luego, a nivel de investigación, ya llevamos haciendo 2 años seguimiento, porque sí que nos interesa dentro de este marco de una Europa S.A., donde las empresas marcan no solo las políticas, sino también son los principales beneficiarios de las políticas públicas económicas de la Europa, saber quién recibe cuánto dinero, con nombres y con datos exactos. Y es una tarea casi imposible, que se ha hecho muchísimo trabajo de incidencia. Hemos conseguido por lo menos de que se establece un registro que ya estaba como previsto, pero nadie se puso en marcha en el Ministerio de Hacienda, donde teóricamente las empresas se tendrían que inscribir, que al día de hoy, después de 3 años, tenemos solo 5 empresas inscritos, o sea, mecanismos que luego no funcionan hacia la transparencia y el escrutinio público. No somos solo aquí que tenemos esos problemas, sino también todos los otros compañeros en los otros países europeos tienen problemas similares de no saber cuál al final es el beneficiario principal. Entonces tenemos una lista de los 100 empresas más beneficiados por cada país, que está en la página web de la Comisión Europea, y en el caso del Estado español está vacío. O sea, esto es ya lo principal. Pero entonces, ¿qué nos queda? Nos queda indicar y investigar convocatoria por convocatoria y mirar ejemplos y casos y proyectos específicos. En el caso del ODG, ¿lo hicimos? Sí, lo hicimos, pero específicamente sobre proyectos de mega infraestructuras energéticas y en específico de hidrógeno. ¿Y por qué nos enfocamos en el hidrógeno? Porque seguro que lo habéis leído ya en la prensa, todo el mundo habla de hidrógeno. En las universidades hay nuevas líneas de investigación sobre hidrógeno. Es como ahora presentado como la solución más fácil y la solución más, digamos, más limpio, digo otra vez, limpio, hacia una transición energética donde al final no tenemos que cambiar nuestra forma de producción y consumo, simplemente cambiamos fósil por renovable.
En el caso, por ejemplo, de las empresas, ¿quién hay detrás ahora de esos proyectos que se están planeando y donde hay ahora una negociación brutal de quién recibe el pastel? Enegas, Iberdrola, Cepsa, entre otros, las 3 empresas más grandes con un currículum no muy verde del pasado y también del presente. Enegas, por ejemplo, ahora entro solo en tres ejemplos. Ya creo que tengo que cambiar el segundo punto. 3 ejemplos. Enegas está uno de los mayores promotoras de la nueva vía que se llama el H2Med, que también ahora en las noticias sale bastante, que es un proyecto a construir de transportar hidrógeno desde Portugal, cruzando España, cruzando Francia, ¿hacia dónde? El centro europeo, hacia el centro de Europa. El H2Med, pues Enegas ya ha presentado su proyecto para una parte, que es la parte del Barma, que es la parte que une Barcelona con Marsella, 2.000 millones de euros, dinero público. Luego tenemos los famosos vales de hidrógeno, que ahora con la Europa que se ha creado alrededor de la transición energética, que apuesta por el hidrógeno, por la nueva solución, y vemos cómo se crean como esas diferentes ideas de los hubs, ¿no? Se llama hub, y los vales de hidrógenos, y que hubs, y hub significa que se acumula en unos territorios específicos la producción y luego se transporta el hidrógeno. El vale de hidrógeno de Tarragona, un ejemplo, y el otro que más cerca tenéis vosotras aquí, el vale andaluz de hidrógeno en Cádiz, que básicamente el proyecto del parque energético de San Roque tiene la idea de que cerca de la ciudad de Cádiz se establece o se produce el hidrógeno a través de mega infraestructuras eólicas o de viento que hay que construir de nuevo para producir el hidrógeno en esta área y luego transportarla hacia el puerto de Rotterdam, o sea, hasta Holanda. Esos son uno de los ejemplos de proyectos que ahora se va a financiar con esos fondos europeos. Paso al segundo punto. 2 minutos, vale. Yo creo que igual para acabar también, porque también conecta con José, para el tema energético lo que también estamos viendo es lo que acabo de decir, ¿no? La idea de la producción de energía renovable en nuestros territorios para exportación, que ya en muchos casos se ha denominado como una nueva ola de colonialismo energético dentro de la propia Unión Europea. Segundo lógica, y lo abordo súper rápido, el problema, ¿qué pasa? Cuando ocurren problemas macroeconómicos grandísimas, como es ahora la situación del sobreendeudamiento público. Hago ahora como un cambio radical y estoy muy consciente, pero seguro que me podéis seguir. ¿Qué hace la Unión Europea? Como Tomé dijo, tenemos nuestras reglas fiscales, tenemos el semestre europeo, que al final cualquier economía económica y financiera hay que estar de acuerdo con el semestre europeo, pero más que esto tenemos el pacto fiscal desde 2020 congelado, ¿vale? El pacto fiscal era lo que en el 15M, entre otros, nos manifestábamos en contra, que es la regla del 60% de la deuda pública PIB, no se puede superar, y no se puede superar un 3% del déficit público, ¿vale? Está congelado, nos pudimos endeudar ahora a hacer frente a lo que eran las necesidades en gasto público para hacer frente a la pandemia, la crisis energética, la crisis de las medidas fiscales contra la crisis del aumento del coste de vida, etcétera. Tenemos que volver. España ahora está en ¿qué? 110 más o menos, cambia entre 110, entre 118% de deuda pública sobre el PIB, o sea, se tendría que recordar en la mitad casi sus niveles de deuda pública. Ahora mismo en Granada, en ese encuentro de los ministros, es un tema de cerrar esta reforma, que ya lleva 1 año y medio debatiéndose, etcétera, etcétera, de cerrarlo, de aplicarlo ya. El enero 2024 es la vuelta al pacto de fiscalidad, pero ¿qué es la propuesta? Pues la propuesta ahora sí que cambia sustancialmente a lo que de la ola, digamos, de recortes, austeridad después de la crisis financiera, porque nuevamente
se permite mantener inversiones de gasto público en sectores claves. ¿Y cuáles son los sectores claves? Pues la transición verde digital, o sea, la lógica de los fondos europeos en lo que es el gasto público, y donde hay dinero y se va a movilizar dinero, se mantiene, pero otros sectores, como pueden ser sectores socialmente mucho más necesarios, como la educación, los cuidados, la salud, pues van o casi no aparecen como sectores a proteger o sectores a invertir en el futuro en esta nueva reforma fiscal. Vale, esto no es una visión muy positiva de acabar la intervención. Igual también decir que me ha gustado muchísimo la intervención de Kenneth, porque en realidad ha apuntado a los éxitos de los últimos años y los éxitos y también la necesidad de seguir tejiendo redes, de compartir esa información, de bajar estas informaciones de reformas, de las temáticas que se está decidiendo en Europa y que luego tienen un impacto grave sobre nuestros territorios y sobre nuestras vidas cotidianas, para ir pensando en estrategias. Las estrategias de lucha hoy serán bastante diferentes a lo que es el 15M, pero me encanta después de las intervenciones igual también entrar en debate y escuchar vuestras opiniones. Ahora Fernando González. ¿Perdón? Perdón. Me he puesto un poco nervioso. Gonzalo Fernández, del Observatorio Multinacionales en América Latina. Gracias, Tom. Me siento como Britney Spears ahora, con esto. ¿Verdad? Bueno, mi nombre es Gonzalo Fernández. Soy del Observatorio Multinacionales en América Latina, del OMAL. Aquí estoy también con otros compañeros del OMAL aquí presente. Y también parte de esa incipiente red que había hablado Tom, de lucha contra el poder corporativo a escala estatal. Precisamente como hace año y medio que empezamos estos debates que aún han continuado, ¿no?, con la idea de cómo articularnos mejor para responder a esta ofensiva que nos está viniendo capitalista muy fuerte, ¿no?, también, y ahora encima con el relato verde digital de la que ya ha salido aquí, ¿no? Entonces yo creo que es un poco la pulsión que tiene esta red. Y en la última reunión que tuvimos en Barcelona, que creo que fue en mayo, pues dijimos, bueno, pues de cara a la cumbre de Granada, que creíamos que era un hito importante, deberíamos sacar alguna iniciativa concreta, ¿no? Y precisamente elegimos el tema de la energía, el modelo energético europeo, como un tema a abordar. Hoy justo en primicia hemos sacado en el blog del Salto de OMAL, una de las nuestras, un artículo que recoge un poco un manifiesto que hemos elaborado conjuntamente entre varias organizaciones, ¿no?, sobre eso, como la crítica al modelo europeo. Si lo queréis buscar, creo que se llama Europa S.A., la energía en disputa. Yo os voy a contar un poco, pues eso, este manifiesto que ha sido elaborado de manera más colectiva, pues sobre todo eso, centra su análisis en qué está ocurriendo con el modelo energético. O sea, por un lado, lo que os voy a contar primero es la cara A, es decir, cuál es la propuesta que se están haciendo desde las élites, desde el mensaje oficial. Luego contaré la cara B, es decir, qué es lo que eso realmente está ocurriendo. Y finalmente, no va a dar mucho tiempo, pero sí por lo menos algunas ideas de algunos hitos que tenemos que luchar en el marco de la energía, ¿de acuerdo? Con respecto a la cara, el discurso oficial, pues bueno, ya ha salido aquí muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que podemos situar casi el inicio en 2019, cuando sale ese Pacto Verde Europeo, el Gran New Deal, ¿no?, que al final lo que pretende precisamente es como transformar el modelo económico. Se supone que hace una economía descarbonizada, una economía más digital, con unas fuertes inversiones públicas, ¿no? En un momento de capitalismo en crisis, pues es lo público lo que vuelve a salvar al poder corporativo, y siempre en esta alianza público-corporativa en el que al final quienes son ayudados y quienes son los sujetos de todo este proceso son las grandes empresas, ¿no? A partir de ahí, digamos, de ese marco general del capitalismo verde y digital, van surgiendo numerosas estrategias y herramientas. Surge el Repower EU, ¿no?, también cuando al final estalla la guerra en Ucrania y tanto se puede que tenga que dar un giro, digamos, a la política energética. Aparece la estrategia del hidrógeno, aparece la estrategia, la última ley aprobada recientemente sobre materiales críticos. Hay todo un marco estratégico de apoyo a ese capitalismo verde y digital, todo un marco de instrumentos, entre ellos está el Next Generation, ¿no?, y al final, pero también el presupuesto europeo, ahora a nivel internacional el Global Gateway. O sea, hay todo un marco también de apoyo de herramientas para ese capitalismo y también un marco más político-jurídico, ¿no?, de apoyo de la Directiva de Renovables,
digamos, un marco perfecto, digamos, de cuál es claramente lo que se plantea en estos momentos desde la estrategia europea. En la práctica, ¿eso qué consiste? Pues uno, la proliferación de megaproyectos por doquier. O sea, no solo en el extranjero, o sea, como ha sido lo más histórico, ¿no? Al final, que los problemas, las zonas de sacrificio que estén fuera, sino que también ya en el territorio europeo vemos por todos lados temas de parques eólicos, fotovoltaicos, hidrogeneras, interconexiones gasísticas, hidroductos, de todo tipo, ¿no? Digamos, esa es, digamos, la gran apuesta, grandes megaproyectos interconectados. O sea, también es verdad que la interconexión es fundamental precisamente para hacer un sistema lo más centralizado posible, ¿no? Esa es la segunda gran apuesta. Y siempre en esta escala más europea, siempre bajo mercados, o sea, la lógica del mercado y la acumulación de capital sigue siendo lo que prima en la energía, no es un derecho humano, es una mercancía, ¿no?, con la que se negocia, y siempre estos megaproyectos, toda esa estrategia, en manos de grandes empresas, ¿no? Iberdrola, Enagas y todas las empresas clásicas, ¿no?, del sector fósil y de otros son las que están, digamos, dinamizando esta estrategia. ¿Y cuál es el relato de todo esto? O sea, estas estrategias y esta práctica es buena. Es buena, o sea, nos va a llevar a un crecimiento inclusivo. Vamos a desacoplar crecimiento y emisiones, o sea, lo nunca conseguido se va a hacer ahora gracias a esta nueva estrategia. Vamos a desacoplar crecimiento y consumo de energía y materiales, y además vamos a conseguir una Europa mucho más articulada, unida y demás, ¿no? Digamos, digamos, es la cara, el discurso de lo que hay. ¿Cuál es la realidad? Pues que es mentira. Básicamente esto no es así, ni mucho menos, ¿no? Al final, digamos que si ese objetivo de crecimiento, aparte crecimiento inclusivo y crecimiento inclusivo casi ecologista, ¿no?, en el que al final bajan las emisiones y bajan el consumo de energía y materiales, no se está dando ni mucho menos. Es decir, no hay crecimiento económico, o sea, no hay crecimiento económico por lo menos a las lógicas un poco de un crecimiento estable, sostenido. O sea, estamos bordeando la recesión en Europa hace muchísimo tiempo, cuando no dentro de la misma. Es decir, pese a estas ayudas públicas ingentes, ¿no?, que al final lo que sale de un lado nos lo van a quitar de otro lado, no se está consiguiendo ese crecimiento. Muchas de las propuestas que nos están haciendo son prácticamente burbujas, ¿no? Al final el automóvil eléctrico no deja de ser una burbuja, porque jamás va a llegar a, digamos, al volumen de lo que ha sido el negocio digamos, del automóvil fósil. El hidrógeno es otra gran burbuja en la que jamás va a llegar a sustituir, ni mucho menos, a los fósiles, ni a suponer una amenaza para la electrificación. Sí tendrá un espacio muy acotado, pero no va a ser eso. Y por tanto vemos que ese crecimiento no se da, pero a la vez vemos que ese crecimiento ni mucho menos está acompañado de ese desacoplamiento. O sea, el año pasado batimos el récord otra vez de emisiones globales, ¿no?, o sea, en el planeta, y por tanto vemos cómo no se está generando una sustitución de renovables por fósiles, sino una adición. Seguimos quemando como locos, pero a la vez estamos planteando nuevas fórmulas de energía renovable, como también el marco en el que estamos, ¿no? Y qué decir también del consumo de energía y materiales. Es decir, el consumo de energía sigue subiendo, y ya estamos viendo como en algunos aspectos muy concretos, sobre todo en materiales críticos, estamos viendo como esos síntomas de agotamiento y de escasez y de crecimiento de precios, que hablar del cobre, del zinc, del aluminio y de las tierras raras, pues vemos como ya también, digamos, eso hay muchos estudios que dicen ya que si se incrementa la demanda, como parece que está en esta nueva economía, al final ese agotamiento será más efectivo a lo largo de este mismo siglo. Entonces, vemos que ese cuento es falso, o sea, no se está cumpliendo, y al contrario estamos, digamos, echando paladas, ¿no?, hacia esa tormenta perfecta capitalista en la que nos están metiendo. Pero además, digamos, de que ser incierto, o sea, tienen como una serie de derivadas esta propuesta que es importante tener en cuenta. Una es que estamos alimentando al culpable, es decir, el poder corporativo, que es el culpable de esta situación, es el que realmente le estamos alimentando para que mantenga su estrategia, ¿no? O sea, al final es la cosa loca. O sea, nos enfrentamos a un desmantelamiento de la democracia todavía mayor. Esta nueva captura pública, ¿no?, de estos fondos públicos dedicados a las grandes empresas hacen que sigan engordando, digamos, este ogro, fenómeno, ¿no?, y al final sea más complicado cualquier propuesta democrática. Yo creo que también ese tema de cómo el poder corporativo se enfrenta a la democracia, creo que es importante tener en cuenta, ¿no? Un segundo elemento es el neocolonial, es decir, esta estrategia verde, bonita y demás, lo que está haciendo es reforzar las dinámicas neocoloniales en muchos lugares del mundo. O sea, dentro de Europa, yo no sé si llamaría neocolonialismo, pero sí que patrones dependientes muy fuertes, pero estamos viendo qué está ocurriendo en el Níger con el uranio, ¿no?, qué está ocurriendo en todo el norte de África, que esperan que sirvan de energía renovable a Europa.
qué está ocurriendo con el litio en Argentina y en Chile, los acuerdos que está firmando la Unión Europea, qué está ocurriendo con el acuerdo de hidrógeno que han firmado Alemania y Colombia. Es decir, vemos por doquier que estas dinámicas fuertemente coloniales, o sea, se están reproduciendo porque Europa es un territorio estrictamente dependiente de energía y materiales y, por tanto, necesita succionar para garantizar esa cadena de suministros. Uno lo está haciendo en su propio territorio. O sea, estamos viendo también la ofensiva minera, por ejemplo, desde Galicia hasta Huelva, ¿no? Eso está claro, y eso para en muchos países, pero a la vez exteriormente se están firmando acuerdos de todo tipo, energéticos con Qatar y demás, que están repoblando, digamos, o reproduciendo, digamos, esa dinámica neocolonial, ¿no? También no podemos obviar el vínculo de esta estrategia con el régimen de guerra en el que estamos. Es decir, yo creo que también es una cuestión a tener en cuenta. Y por último, la cuestión también de la conflictividad social y ecosocial que estamos viviendo, ¿no? Al final, a mayor proliferación de megaproyectos, lo que está ocurriendo es que muchos lugares están diciendo por qué en mi territorio, para quién sirve, quién lo maneja y para qué sirve, ¿no? Entonces yo creo que eso está surgiendo más, pero también una conflictividad mucho más grande a nivel laboral, con el tema digital. Hablábamos antes de lo que puede suponer la inteligencia artificial también en términos laborales. Es decir, esa lógica de conflictividad social tiene un vínculo muy directo digamos, con este nuevo capitalismo, ¿no? En resumen, la idea es que esto no es una transición, o sea, el capitalismo verde digital es una no transición, o sea, no nos lleva a ningún lado, nos lleva al desastre. Es pura ideología, o sea, en el sentido marxista, o sea, nos quieren vender el sentido común de las élites como el sentido común general y no es así, o sea, no es así. Esto es la ecología de los ricos, como decía Rubén Martínez, esto es otra cuestión, no es la nuestra. Y lo que quiero ocultar sobre todo es quién es el culpable, o sea, los culpables son a los que estamos beneficiando. ¿Dónde hay que poner el punto? No es si cambiamos un eólico por un fósil, sino es el modelo, ¿no? Lo que hemos dicho antes, la acumulación de capital como prioridad, los mercados oligopólicos y marginalistas como el espacio en el que nos movemos, las grandes empresas como ese sujeto que dirige la transición, ¿no? Y por tanto, yo creo que sí que tenemos que repensar muy fuerte un poco cómo es este modelo y hacer una crítica furibunda, ¿no? Yo creo que sí que tenemos que avanzar mucho en temas de planificación, es decir, no podemos dejar al caos del mercado que dirija un poco la dinámica energética. O sea, esto tiene que ser una cuestión planificada con requisitos y objetivos vinculantes y con una planificación que nos lleve hacia un cambio de metabólico profundo. Por supuesto, hay muchos principios a aplicar, pero no podemos alimentar a la bestia para que nos solucione el problema. Es decir, cuanto más desmercantilicemos, cuanto más descorporativicemos, yo creo que la transición va a ser mucho mejor. O sea, el sentido de lo público comunitario tenemos que vincularlo. A nivel internacional, o sea, tenemos que acabar con esta dinámica neocolonial tan profunda. O sea, tenemos que buscar las fórmulas para revertir esta situación. Y hay un debate grandísimo, que no creo que va a dar tiempo ahí, con el tema de los megaproyectos, ¿no? Al final, ¿necesitamos o no ciertos proyectos de cierta escala? ¿No? Es el debate. ¿Nos vale únicamente con pequeños proyectos locales? Pero lo importante es si hay megaproyectos o no, o quién los dirige, para qué los dirige y cómo se ejecutan. Yo creo que ahí es un debate también fuerte, pero que sí que yo creo que es un tema que tenemos que dar. Es que ricasco, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Pasamos ahora al colonialismo energético y ahí, como bien se ha apuntado ya, hay una serie de estructuras políticas, jurídicas, ¿no? Como son los acuerdos comerciales, que ahora son también de primer orden en la agenda de la Unión Europea, ¿no? De estos jefes de estados que se van a reunir aquí en Granada. Hoy en la manifestación vamos a llevar unas letras contra el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur, que es uno de los grandes acuerdos polémicos que se están negociando en este momento, pero hay otros como el acuerdo Unión Europea-Chile o el acuerdo Unión Europea-México, que ya llevan en vigor más de 20 años, pero que se han profundizado, lo llaman modernizado, pero en realidad es aún empeorado estos acuerdos. Si se consigue esto, pues yo creo que es una buena enlace, ¿no? Porque justamente tanto Pedro Sánchez como Garamendi en este evento del 15 de septiembre, como también el presidente de Business Europe, han insistido mucho que si bien hay que plantear una reindustrialización y megaproyectos y minería en la Unión Europea,
se tiene que mantener la Europa abierta y esa apertura significa pues más neocolonialismo, como hemos apuntado. Y ese es nuestro enlace, porque la lucha contra estos acuerdos comerciales, sea con Chile, México o Mercosur, pues son justamente las herramientas de profundizar el colonialismo de la Unión Europea en los territorios. Así que, Josefa Contreras, muchas gracias por participar en esta mesa. Buenos días a todas, todos, todes. Muchas gracias por generar este espacio de debate, por la invitación para dialogar con ustedes. Gracias también a la organización de todas estas jornadas. Creo que no ha sido fácil y que ha implicado mucho trabajo para generar y habilitar todos estos espacios. Entonces, todo ese trabajo que no se ve, creo que es importante señalar que alguien hace posible logísticamente que uno tenga el privilegio de sentarse aquí y debatir estos temas, ¿no? Bueno, pues yo soy de México, del pueblo Zoque, y recientemente publicamos un libro que se llama Colonialismo Energético, Territorios de Sacrificio para la Transición Energética Corporativa en España, en México, en el Sahara Occidental y en Noruega, ¿no? Estamos viviendo y estamos asistiendo a un siglo y a unos años en el que se despliega de forma vertiginosa una serie de megaproyectos fotovoltaicos y eólicos, principalmente es lo que hemos asistido y es lo que hemos encontrado en diversos espacios donde debatimos estos temas. Esos espacios con quienes nos hemos relacionado están localizados tanto en lo que se llama el norte global como el sur global, como podríamos pensar, ¿no? En España en el norte global, Noruega en el norte global, ¿no? México en el sur, el Sahara Occidental en el sur. Y vemos que hay un fenómeno que se repite, que es el despliegue de estos megaproyectos. Y cuando nos acercamos y asistimos a estos sucesos, encontramos toda una narrativa y todo un discurso que proviene efectivamente de lo que ustedes nos han explicado hoy, ¿no? De toda una serie de inversiones para una transición energética, para toda una descarbonización en un escenario de profunda crisis insostenible. Frente a eso, lo que nosotras hemos intentado es sistematizar estas experiencias. ¿Cómo nombramos ese tipo de transición energética que se nombra a sí misma en estos territorios, cuando lo que hemos visto son dinámicas de violencias, dinámicas de despojos, dinámicas de privatización de los territorios? De ahí hemos caracterizado estos procesos de tan solo 4 casos, digamos, a partir de 6 dimensiones que nos han permitido proponer esta categoría, que es una categoría política principalmente de colonialismo energético, ¿no? Y estas 6 dimensiones tienen que ver con la geopolítica, ubicar estos territorios, qué posición tienen dentro de la geopolítica global, de la geopolítica nacional, ¿no? ¿Hacia dónde va esa energía que se genera en estos territorios y cuánto consumen estos territorios? La segunda dimensión es la económica financiera, que ya muy bien nos han explicado Nicole. La tercera es la violencia y la toma de decisiones, ¿no? Los territorios, las poblaciones, los pueblos que habitan estos territorios están tomando decisiones, son parte de procesos democráticos para decidir sobre el tipo de transición energética que quieren, y hemos encontrado que en los 4 casos no existe tal participación. La cuarta dimensión tiene que ver con la biodiversidad, con los impactos a la biodiversidad que están generando la instalación de estas infraestructuras a gran escala. El quinto tiene que ver con el desmantelamiento de los bienes comunes, y ahí donde hay comunales, el desmantelamiento de los bienes comunales. ¿A qué nos referimos con los bienes comunes? Al viento, por ejemplo, mercado del viento, al sol, ¿no? Fuentes inagotables,
fuentes renovables, pero que hoy día están siendo mercantilizadas. Y la sexta dimensión, y que consideramos que es la más importante, es la dimensión de las resistencias. En estos 4 casos, en estas 4 latitudes del mundo que son tan distintas, hay expresiones de resistencias y de oposición a estos megaproyectos, cada una con sus particularidades y cada una con sus propias demandas, pero cada una de ellas señalan y advierten las dinámicas y las lógicas extractivistas que siguen reproduciendo estas infraestructuras renovables, digamos, ¿no? Yo me voy a enfocar un poco en los pocos minutos que tengo, en el caso concreto del Istmo de Tehuantepec, que es de la región de donde yo soy y donde hemos participado en los procesos de defensas territoriales. En esta región de México se está desplegando el corredor de parques eólicos más grande de América Latina, le han llamado así. Hay aproximadamente 1.560 turbinas sobre 31.000 hectáreas de bienes comunales. Las principales inversoras son Acciona, Iberdrola, por ejemplo, ¿no? Y cuando estas empresas empezaron a llegar a principios de los 2000, concretamente en el 2006, empezaron de una forma implacable con el imperativo de que esto iba a mitigar la emergencia climática. Y frente a esta narrativa y frente a este discurso es muy difícil desmantelarlo y es muy difícil cuestionar ese tipo de proyectos. Sin embargo, una década después, o más de una década después, hasta este momento, lo único que hemos visto es la agudización de la violencia, la evasión de las políticas fiscales por parte de las empresas, no han pagado impuestos, utilizan las redes eléctricas nacionales y hasta ahora, hasta recientemente con el actual gobierno, ha habido una revisión de la política fiscal, pero eso no ha implicado un cuestionamiento a la dinámica, digamos, de despojo que han ido generando estas empresas. Los segundos inversores en ese territorio son las empresas francesas, bueno, la empresa francesa, la semiparaestatal Électricité de France. Esto nos ha llevado a delegaciones del Istmo de Tehuantepec a relacionarnos y a intentar vincularnos con el ecologismo francés, digamos, con compañeros y con espacios que también están cuestionando la energía nuclear, ¿no? Que también están cuestionando estas dinámicas de despojo sobre las que se erigen este tipo de transición energética, ¿no? De tal forma que estas resistencias, la importancia lo que nos han mostrado es que no podemos hablar del tema energético si no partimos de la profunda desigualdad que hay a nivel global en el acceso a la energía, ¿no? Se menciona de una crisis, se habla de una crisis energética, sin embargo, ¿qué crisis energética y para quién? Porque la crisis energética que se pueden vivir en latitudes del norte global, para el sur global significa la agudización del extractivismo, porque estamos hablando de poblaciones que no tienen incluso acceso a los servicios básicos de electricidad, ¿no? Actualmente las empresas energéticas están promoviendo luces de esperanza para los pueblos, ¿no? Un poco para lavar esta imagen. Pero, digamos, es importante partir de esas desigualdades para entonces no caer en falsas discusiones de que si queremos renovables o no queremos renovables. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿acceso energético para todos? Necesitamos energía, exactamente lo necesitamos, pero ¿cuáles son los sectores que más energía están consumiendo? De tal forma que las expresiones de resistencia nos están mostrando eso, pero también nos están llevando a plantearnos de que miremos cuáles son las raíces de estas crisis y cuáles son las raíces de esos problemas. Y lo que vemos es que las raíces están profundamente imbricadas con las dinámicas coloniales y las dinámicas capitalistas, ¿sí? Y son esas mismas dinámicas las que nos han llevado a la crisis que hoy día estamos asistiendo. Sin embargo, se pretenden
resolver y solucionar con las mismas dinámicas. Y lo que nos están diciendo las resistencias, lo que nos están diciendo los pueblos que defienden sus territorios, es que ninguna transición energética o ecológica que pase sobre despojos, sobre violencia, sobre genocidios, va a resolver la crisis que estamos viviendo, porque ese es su origen y esa es su causa. De tal forma que ni colonizando todo el planeta se va a lograr abastecer la demanda energética del sistema capitalista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué demanda energética estamos hablando? Entonces, una pregunta que dejo aquí y que creo que ya mi compañera y mi compañero han estado aludiendo es a cómo tejer esas alianzas internacionales desde las defensas de los territorios de los pueblos indígenas hasta los movimientos ecologistas, los sectores ecologistas que cuestionan las dinámicas de la Unión Europea. ¿Cómo articular esas demandas más allá de los estados que tienen cierta complicidad en políticas neoliberales, digamos, que cada vez más estrechan nuestros derechos? Entonces, poner en el centro los derechos indígenas, los derechos básicos, los derechos de la ciudadanía, creo que es un buen punto de partida para empezar a vincularnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefa. Tenemos media hora para el diálogo. Saludamos nuevamente al espacio virtual, o sea, os pasamos el micrófono para que las personas que nos siguen por el streaming también escuchen las intervenciones aquí de la sala, ¿vale? Entonces, por favor, hablemos con el micro. No sé si hay alguien que se quiere lanzar a una primera intervención. ¿No? Nos veo todavía O pregunta también puede ser. tímidas y tímidos hoy esta mañana. Pues lanzo aquí a la mesa una pregunta, ¿no? Haciendo un poco también de reflexión, ¿no? Estos últimos años ha habido mucha resistencia relacionada con el tema energético. El propio movimiento por la justicia climática ha cuestionado, ¿no?, el poder que tienen las grandes empresas energéticas. Está el gasoducto MidCat que en realidad la resistencia se paró, ¿no? Ese proyecto que ahora se convirtió en otro gasoducto por el Mediterráneo. También había luchas interesantes, por ejemplo, en Cataluña contra la pobreza energética, ¿no? Que han hecho de forma constante, ¿no?, de cómo disminuir, digamos, las personas en pobreza energética y cómo también ganar el pulso jurídico político a las grandes empresas de distribución de electricidad. ¿Dónde veis, ¿no?, los nexos de conexión de estas diferentes resistencias? Ya se ha mencionado, en los territorios hay muchísimas plataformas locales contra megaproyectos energéticos. ¿Y cómo vincular también estas resistencias con este reto tan global de enfrentar la Europa SA, ¿no?, esa Europa del capital? Porque al fin y al cabo, como hoy hemos querido trasladar en esa mesa, un factor fundamental, si no lo tenemos en cuenta, son justamente los planes jurídicos, políticos aprobados por la Unión Europea que fomentan todas estas nuevas olas de megaproyectos contra las que van dirigidos muchas de las resistencias que existen en los territorios, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien se anima. Sí, eso es verdad, tengo. Sí, porque mencionaste algunos ejemplos del territorio catalán. Sí, efectivamente, yo creo que la lucha contra el MidCat, que era el gasoducto planeado de unir a Aragón, Cataluña con el sur de Francia, fue una lucha con éxito que se pudo parar, pero también porque el gobierno de Francia también en varias instancias también estaba en contra. O sea,
era muy importante la resistencia en el territorio, especialmente en Cataluña, ¿no? Girona. Se desarrolló como una red de activistas que hicieron acciones muy potentes, pero también fueron negociaciones de muchísimos años que al final, ¿qué pasó? Es lo que dije, bueno, al final se va a hacer otra cosa. Básicamente, la infraestructura ahora hidrógeno, lo que os dijo, ¿no? Si no es una cosa, es la otra cosa. Pero sí que gracias al MidCat, pero también a todas las movilizaciones de los territorios afectados y de muchos pueblos, en los últimos años yo creo que uno de los hitos en el territorio catalán es la construcción de la Xarxa Soberanía Energética, que basado en las experiencias en Latinoamérica de las caravanas de activistas visitando los territorios afectados y justo pues entrando en conversa y creando esas relaciones más personales, ha ayudado a mantener como una red muy potente de resistencias reales y que se replica esta idea, se llama como los toxic tours, ¿no? Que una vez al año, pues con el autobús, pues vamos visitando estas zonas afectadas y ya se está planteando que igual para el año que viene, pues pensar no solo Cataluña, sino también otros territorios catalanes afectados por el 2H por ejemplo, pero ya veremos. Pero yo creo que esta idea de entrar en diálogo y de salir de las ciudades, que muchos de los activistas e investigadores estamos viviendo en las grandes ciudades y la realidad es una y en el territorio es otra. Yo creo que esto de salir y de hablar y de conocer las personas, las caras, los nombres, las historias de ellos es la base de todo lo que es tejer y crear esos nexos de resistencias. Y el otro es efectivamente la solidaridad internacional con las compañeras y compañeros de territorios afectados igualmente y mucho más grave, digamos, ¿no? Que nosotros en Cataluña tenemos la gran ventaja que no nos maten. Si estamos en contra de una mega infraestructura, pues la mayoría de los activistas en defensa de sus territorios en el sur global no tienen esta suerte. O sea, resistir significa poner su cuerpo y su vida en juego. Y aquí, pues, claras como actos de solidaridad, yo creo que es importantísimo. También, si es posible, ¿no? Desde el ODG también dijimos, pues esta visita al territorio y de conocer los pueblos afectados, las personas, hicimos el equipo iba a Chile y a Argentina en noviembre pasado para justo desde primera mano pues tener estas imágenes, las fotos, las historias que se puede luego contar aquí a la población española y catalana. Pero otra vez digo, lo más importante al final son estas relaciones personales que se han creado durante este viaje, porque esto es lo que al final de todo, cuando cae el sistema capitalista, es lo que nos mantiene, las relaciones personales entre nosotros y el apoyo y la solidaridad. Ah, pues mira, ya hay, perfecto. Bueno. Sí. Ah, vale. Bueno, un saludo, muchas gracias. Hemos llegado tarde, perdonad, pero bueno, a mí personalmente me ha encantado ese análisis que habéis hecho y bueno, pero también a mí me crea una gran desazón, ¿no? Que ya la tenía, pero se agudiza. Y es que bueno, que esa resistencia es lo que nos queda o es la herramienta que tenemos para luchar contra este modelo capitalista, y la verdad es que lo veo complicadísimo, lo veo difícil, porque tenemos un modelo de vida, tenemos instaurado una forma de relacionarnos, de trabajo, contra lo que es muy difícil luchar. Y ahí está la base, ¿no? Cómo combatimos esa forma de vida que nos aboca, pues bueno, pues a
al extractivismo, a la contaminación, al saqueo del sur, y ahora bueno, en España pues ya vemos cómo cada vez proliferan mucho más los parques eólicos, las estaciones solares, ¿no? O sea, cómo la economía se va haciendo macroeconomía, cómo la industria se va haciendo macroindustria, y es muy difícil luchar contra eso. Así es que la primera parte, que es la conciencia de lo que está pasando, es fundamental. Así es que este debate yo creo que es necesario, imprescindible, y me encantaría llevaros a muchas partes, claro, para difundir este análisis y esta idea de lo que está pasando, ¿no?, en nuestra sociedad, y buscar herramientas y armas para contrarrestar eso, y desde luego primero la toma de conciencia y después ver cómo podemos combatir este modelo económico y social. Y es que la clase obrera, la clase trabajadora, pues en su mayoría estamos, bueno, no se es consciente de lo que vivimos. Bueno, sí, sabemos cambio climático, hace un calor aquí ahora que nos morimos, que estamos a final de septiembre, pero no se tiene conciencia real del desastre al que estamos abocados. Así que, bueno, pues nada, muchas gracias. Hola, bueno, yo soy de Ecologistas en Acción y, bueno, quería trasladar un poco o hacer una pequeña reflexión sobre el tema de la escala de los megaproyectos de los que estáis hablando, ¿no?, de energías renovables, sobre todo, ¿no? En Ecologistas hacemos todos los años, todos los veranos, un viaje, una ruta cicloturista por diferentes lugares del territorio para visibilizar pues, los, digamos, conflictos sociales y ecológicos locales. Y los 2 últimos años esta ruta se ha hecho por el noroeste, por Galicia y por León, Asturias, Euskadi y tal. Y es que es abrumador que pues yo no sé, pero un porcentaje altísimo de las luchas locales o de los conflictos locales están relacionadas con esto, ¿no?, con las energías renovables. También con la minería, pero vamos, es que intentamos hacer, o sea, que digamos que el hilo conductor de la historia sea otro, ¿no? Pues este año era el tren, ¿no?, la movilidad sostenible. Pero al final lo que te encuentras es que las luchas locales no van de eso en la mayoría de los casos, sino que van del proyecto eólico o las plantas fotovoltaicas o la línea de alta tensión que les quieren poner, ¿no? Y al hilo de esto, yo os quería preguntar si pensáis que las grandes organizaciones ecologistas, sociales, pues a nivel Estado español, tienen articulado, o tenemos, ¿no?, articulado un discurso coherente con respecto a esto, ¿no? O sea, que digamos que vaya, como decía Gonzalo, ¿no?, a una crítica profunda del modelo, con un enfoque también neocolonial, con una crítica al paradigma del crecimiento, etcétera, ¿no? O estamos más metidos en luchas locales y en resistencias muy locales, que a veces, como decía Tom, sí que se enlazan de determinadas maneras, ¿no? O sea, pues la lucha contra la pobreza energética, pues sí, pues tiene una relación con lo demás, pero que, si pensáis que eso está articulado o si hay un trabajo por hacer. Vale, pues yo al hilo de la caracterización de colonialismo energético quería preguntaros si, o sea, qué puntos de unión y de diferencia veis entre las dinámicas centro-periferia y en el propio centro, digamos. O sea, hasta qué punto los megaproyectos de los que habéis hablado en los territorios del sur global o periféricos se están trasladando al interno de la Unión Europea o no, o son diferentes, o hay matices, o es la misma dinámica. Bueno, eso. ¿Cómo veis el debate aquí al interno de la Unión Europea? ¿Alguien más? ¿Le apetece? ¿Aquí? Hola. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Ha sido realmente una maravilla estar aquí y escucharos a todas vosotras. Yo quería, dentro de esto, preguntar. Entiendo perfectamente el tema del colonialismo, pero es que nos encontramos con unas situaciones tan absolutamente hipócritas como que nos llegue
una comisaria europea y nos diga, en Europa tenemos litio, en Europa tenemos petróleo. No, no lo tenemos, lo estamos robando de otros países, además literalmente, porque la compensación que se puede hacer por esto es mínimo. Seguimos... bueno, en el punto colonialista tampoco hemos avanzado mucho desde 1492, como ya se ha hablado en muchas ocasiones, ¿verdad? Se llegó allí, se quitó toda la riqueza del gran territorio que era lo que ahora se llama Yala, y en África se ha hecho igual. Mi pregunta era, o sea, ¿hasta qué punto también estamos trabajando esto? Es que estamos aquí en Europa hablando desde un punto... Hay una posición absolutamente privilegiada de las personas blancas y europeas que han llegado a expoliar todo esto. Es algo que creo que también sería fundamental empezar a trabajar y por un tema no ya de respeto y de solidaridad y de justicia social. Hasta a lo mejor era fundamental empezar por ahí y decir, vamos a ver, en qué situación estamos de reconocer ese absoluto respeto que le debemos y esa justicia y reparación posiblemente a todos esos pueblos originarios que hemos expoliado desde Occidente. Ya vale que sé que todas las personas que estamos aquí somos gente concienciada y que estamos horrorizados ante esto, pero es como si todavía incluso en nuestro discurso no incluyéramos esto constantemente, que es que me parece fundamental, porque me parece eso, que como que desde cientos de años atrás ahora como que no lo tenemos interiorizado y que seguimos pues, admitiendo la justificación de este expolio y de esta explotación y de estos asesinatos en masa que siguen habiendo, que es vergonzoso. Bueno, que muchísimas gracias. Gracias. Sí, si quieres empiezo. Sí, para conectar con esa intervención y después responder a lo demás. Me parece muy clave lo que estás diciendo, porque esa sensación, y es algo que me parece necesario ponerlo sobre la mesa, que es el racismo. El racismo promovido también por estas políticas fascistas de migración, ¿no? De cerrar las fronteras. El cierre de las fronteras que ya nos platicaba Tom, que ya nos comentaba, nos documentaba muy bien, va acompañada también de un discurso racista que se reproduce cotidianamente. Y creo que ahí están nuestras posibilidades también de transformar eso, ¿no? Y es que este discurso racista y este racismo que permea en toda la Unión Europea, toda Europa, digamos, pero especial, hay que decirlo, en España, ¿no? Fomentado también por la ultraderecha, por ejemplo, ¿no? Tiene un objetivo, y el objetivo es soslayar que los territorios de donde vienen estos cuerpos racializados negativamente son los territorios que hacen posible el consumo en estos lugares, ¿no? O sea, cerremos las fronteras, pero cerrémoslos también para el litio, para el gas, ¿y de qué va a vivir Europa? ¿No? Si cierra sus fronteras totalmente. Entonces, claro, es un discurso racista que tiene esa intención y creo que al interior de Europa le hace falta mucho trabajo todavía para romper esa dinámica, ¿no? Bueno, respecto a la pregunta de las diferencias, ¿no? Efectivamente hay una diferencia sustancial. Por ejemplo, tiene que ver con los niveles de violencia y tomas de decisiones, en la dimensión de la toma de decisiones. No es lo mismo, como ya lo comentaba Nicole, no es lo mismo las dinámicas de violencia, la burorepresión que le llaman aquí, por ejemplo, a la violencia ejercida en México o en el Sahara Occidental, por ejemplo. No es lo mismo en Noruega con el pueblo sami, no es lo mismo aquí con los territorios rurales donde se están destinando para las fotovoltaicas, no es lo mismo que en México, ¿no? Pues recordemos que México ha sido tipificado como el segundo país más peligroso para defensores ambientales, ¿no? Esto, por supuesto, que marca, ¿no? Porque hay una impunidad de Estado también, y también
también un modus operandi de las empresas europeas, las empresas como Iberdrola, como Electricité de France, un modus operandi en el que esconden las formas de represión que hay hacia los defensores, ¿no? O sea, no es tan fácil denunciar directamente a una empresa porque hay toda una ingeniería del conflicto en estos territorios, ¿no? Eso, pero sí hay un punto común que hemos identificado en tanto los territorios del sur y el norte global, que por ejemplo en los territorios del sur global, que son pueblos indígenas, ¿no? Hay están desprovistos de derechos, hay todo un despojo de sus derechos y hay toda una narrativa que justifica históricamente que estos territorios están entregados, o deben ser entregados porque son recursos estratégicos para la nación, porque son necesarios para mitigar la emergencia climática actualmente. Entonces, esto pues obedece a toda una lógica de racialización negativa, ¿no? De colonialismo histórico frente a los pueblos. Pero esto conecta con el discurso que se ejerce, por ejemplo, en España, cuando hablamos de la España vaciada, que es un discurso de terra nullis, ¿no? Es decir, de tierra infértil, de tierra donde no hay nadie, ¿no? Esos discursos de tierra donde no hay nadie son discursos que tienen una raíz colonial, ¿no? Y es la subalternización de esos espacios, son tierras baldías y por lo tanto, como son tierras baldías, tienen que ser retomadas para el despliegue de esas fotovoltaicas, ¿no? Cierto que en España, o sea, hay zonas vaciadas, ¿no? A diferencia de los territorios indígenas que son tierras pobladas, pero eso no evade de que cuestionemos los impactos a la biodiversidad, ¿no? Etcétera. Entonces hay que desmantelar esos discursos de tierra nullis, ¿no? Bueno, termino aquí para darle la palabra, si no… Yo, retomando un poco la idea de los retos que tenemos por delante como resistencia y demás, yo estoy muy de acuerdo en el que nos falta mucho para avanzar en la mirada a lo que está ocurriendo a nivel global, o sea, tener una teoría crítica de esta fase actual del capitalismo, eso nos ayudaría mucho, ¿no?, a entender cómo Tehuantepec se une con un parque eólico en Euskadi, donde vivo yo, cómo Statkraft en Noruega puede hacer lo mismo que puede hacer en el Estado español. Yo creo que esa parte de eso, de teoría compartida y de agenda compartida, porque creo que también nos falta mucho, no ya digamos la batalla campal intraecologista que está habiendo con el tema, sino que incluso dentro de los que nos podemos sentir más en una posición más radical de transformación profunda, tampoco lo tenemos del todo claro en la agenda compartida, ni en cuándo, en el concreto, megaproyectos sí, no, cómo, ese lema, ¿no?, de renovables sí, pero no así, todavía no está concreto de qué es cuál es esa agenda que vamos a plantear para cómo se concreta esa idea. Entonces, yo creo que ahí sí que tenemos que ayudar o incidir, y eso nos ayudaría a eso, precisamente a buscar esos vínculos, primero al global, ¿no? Yo creo que también esos vínculos que hemos trazado hoy, pues que mucha gente los quiere obviar, yo creo que nos ayudaría a entender o a estar más en una relación más de cercanía o de empatía o de diálogo con otros territorios. Dentro de la Unión Europea lo mismo, esto es una agenda global, es una agenda profundamente europea, o el capitalismo verde digital. ¿Cómo podemos vincularnos a nivel de el espacio popular europeo, ¿no?, para también luchar contra estas dinámicas? Yo creo que es importante. Otro tema, yo creo que también hay que superar ciertas barreras. O sea, como sigamos entendiendo que la transición energética es una cuestión rural, vamos muy mal. Mientras los urbanitas estamos viendo como un problema de otros, creo que no vamos a ningún lado. Y esa barrera importante del urbano-rural, en este caso, yo creo que es importantísimo. Y para mí también es el vínculo de la transición energética con el trabajo. Yo creo que es importante. El trabajo lo digo en sentido amplio, ¿no? Uno, el empleo, digamos, pero también el trabajo en sentido más colectivo, ¿no? Al final, yo creo que el tema del vínculo entre la transición energética y clase trabajadora tiene que ser muy fuerte. Aunque estemos mal, tenemos que insistir ahí. O sea, podemos pensar en el caso concreto vasco, ¿no? Hay una refinería, Petronor, en Muskir, que sabe que tiene los días contados, ¿no? Pero aún así, podríamos buscar una huelga de trabajadores de Petronor defendiendo un poco la lucha contra el cambio climático. Yo creo que esa parte en el sindicalismo más combativo tenemos que estar, y también lo que está generando, digamos, este capitalismo verde digital en el tema de los cuidados también, ¿no? Y digamos, el desmantelamiento de todo el sector de público social, ¿no?, de servicios sociales, de cuidados y demás. Yo creo que también en Euskal Herria tenemos también una huelga el 30 de noviembre, ¿no?, que ha convocado el movimiento feminista con el tema de la defensa de un sistema público comunitario de cuidados. ¿Cómo vincular eso con la transición energética ecológica? Yo creo que ahí están un poco los retos, ¿no? Cómo esa interseccionalidad hacerla real y plantear eso, o sea, cómo entendemos una agenda colectiva que nos pueda servir. Y hay muchas diferencias, gente mucho más comunitarista, otra más defensa de lo público, otra que intenta buscar esa alianza. Ahí lo tenemos que también buscar. Y ante los megaproyectos concretos, pensar, o sea, cómo armamos ese discurso de renovables sí, pero no así, que creo que todavía está un poco en veremos, ¿no? Pues para responder a los dos compañeros aquí y aquí, sobre qué se podría hacer más, trabajar para hacer
unir fuerzas, etcétera, y también la relación centro-periferia dentro de Europa ahora, dentro de Europa, pues yo creo que como un ejemplo, y aquí conecto absolutamente con lo que acabas de decir, porque yo me tenía apuntado aquí el tema de lo del espacio vacío, ¿no? Esto es un relato en realidad. Yo creo que es súper importante mantenerlo. Cuando voy a Alemania, que yo soy alemana, incluso mi padre, que le mucho, está, bueno, me dice, claro, es que aquí en Alemania es muy denso, muy poblado, en España hay espacio vacío. Entonces ha comido totalmente ese relato que básicamente quiere decir que aunque si no viven humanos, está vacío, no, está lleno de biodiversidad, que es súper importante de mantener como un paso absolutamente necesario contra el colapso ecológico en la lucha contra la emergencia climática. O sea, pero esa idea de espacio vacío y de espacios sacrificados donde ya no pasa nada, no es verdad. No es verdad. ¿Y por qué lo digo, lo de que se podría hacer? Pues mira, esto es un relato, en realidad nos movemos muchos con nuestras creencias y entramos en un nivel más sociocultural donde captamos información, donde las personas que igual no estamos, aquí somos 30 personas, pero fuera los mensajes que llegan no son estas lo que estamos hablando aquí, sino los mensajes son diferentes, muy arriesgados, con un racismo estructural que nos han enseñado desde toda la vida, con estas ideas de que si no hay vida humana el espacio está vacío, y lo que tenemos que hacer o lo que nos queda mucho trabajo adelante es comunicarnos mejor. Comunicar mejor, construir relato para que las personas entiendan que no es así, no debería ser así. Y aquí creo que nos queda muchísimo trabajo adelante de comunicar bien nuestros mensajes para que no dan miedo, para que no, bueno, dan miedo, asustan, sí, pero también para que no te quiten la fuerza de tener ganas de movilizar y cambiar las cosas. O sea, el tema de comunicación, súper importante y relacionado con el racismo, que yo creo que también, a ver, el movimiento antirracista en España es súper fuerte, porque no sé si alguien del movimiento antirracista está hoy aquí, pero igual debería estar aquí, igual deberíamos invitándoles específicamente, desde ya hablamos del colonialismo, en ese espacio de políticas económicas y de políticas ecológicas, pues es importante, ¿no? Porque así pensamos los diálogos entre ya espacios de la sociedad que igual no ven esas conexiones, pero que nosotros sí que lo vemos. Y como dos ejemplos muy concretos donde se puede unir también, digo, de que tiene, bueno, no, dos ejemplos, no, uno fue, quería los enlaces con los movimientos antirracistas, y luego son el tema de las reparaciones hacia los pueblos del sur global afectado específicamente, yo diría, por el colonialismo de hace cientos de años, pero también que ahora mismo están más impactados por la emergencia climática. O sea, los que más causaron la emergencia climática, los del norte global son los que en realidad menos sufren. No, el sufrir es una mala palabra, pero que más impacto se llevan ahora, ¿no? Pues los movimientos para la justicia económica, contra la deuda externa y los movimientos climáticos, ya llevamos 3 años en el contexto de la COP, dando apoyo a lo que son demandas del sur global, es decir, el host y damage, el financiación climática, ¿no? El dinero que nos debéis dinero para podemos adaptarnos a la emergencia climática, esto no es una ayuda, sino es vuestra responsabilidad relacionado con lo que habéis hecho en el pasado y lo que seguís haciendo. Y da apoyo a esas demandas del sur global, porque ahí sí que podemos aportar. Ya está. 4 pinceladas muy rápidas para que nos dé tiempo ir a la manifestación. Una es que tal vez también, pues, si hay tiempo, plantearía esta tarde en la asamblea, ¿no? que se plantea, ¿no? Hay un reto como de una nueva organización transversal, transsectorial en los movimientos sociales, ¿no? Ahí veo muchas capacidades, ¿no? De movimiento feminista, el movimiento juvenil, el movimiento también contra grandes infraestructuras. Pienso, por ejemplo, en este movimiento en Valencia, ¿no? Contra la ampliación de puerto, pues muy vinculado, ¿no? A toda la lógica de las grandes nuevas mega infraestructuras o los acuerdos comerciales, ¿no? Por dónde, si no, fluyen todas las materias primas, ¿no? El 90% de las mercancías que se consumen en el mundo van por barco, ¿no? Llegan a los puertos. Entonces, la lucha de los estibadores frente a la precarización y pérdida de sus derechos laborales por la privatización de los puertos y la entrada de capital transnacional, como por ejemplo el chino o de Dinamarca, Maersk, que entra, ¿no? fuertemente en los puertos españoles, ¿no? Digamos, hay un enlace, posibles relaciones de luchas muy concretas, ¿no? Yo creo que una línea de acción como segundo apunte son las acciones directas. Yo creo que como forma de rebeldía
también como planteamiento de estrategia las acciones directas, ¿no? Desde el movimiento de Extinction Rebellion, de muchos otros, han mostrado, digamos, que eso puede tener un impacto mediático en la sociedad bastante fuerte, pues eso tiene que convertirse en una forma de actuar transversal, ¿no? Yo recuerdo un día de acción que hicieron los movimientos sociales franceses unos años atrás contra Amazon, ¿no? O sea, paralelamente una mañana cerraron simbólicamente las entradas a los grandes centros de distribución de Amazon en decenas de puntos de Francia, ¿no? Eso podría también hacerse con los puertos, con las grandes empresas energéticas. O sea, yo creo que ahí nos falta un poco más de organización para en momentos claves actuar conjuntamente diferentes redes y movimientos que tenemos ese discurso, tenemos un análisis común, pero nos falta, digamos, darle el paso para convertir eso en mayor fortaleza en la movilización y en acción directa. Como tercer apunte, agradecer también la presencia del sindicalismo aquí. Está CGT, pero necesitamos el sindicalismo alternativo en la red estatal contra el poder corporativo, ¿no? Justamente para articular con las asambleas de trabajadores y trabajadoras en diferentes multinacionales que tienen que ser desmantelados y son, digamos, nuestro objetivo de lucha para acabar con estas empresas transnacionales, ¿no? Entonces necesitamos las trabajadoras y los trabajadores entender que esa transición hacia vamos van a acabar y van a tener que desaparecer estas empresas, pero van a resurgir nuevas cosas. Entonces no verlo como un miedo de perder su trabajo, sino como una oportunidad de reconstruir una sociedad diferente con empleos dignos. Y de ahí también la importancia de vincular eso con el tema de crecimiento económico y también la reducción de la jornada laboral como unos ejes ideológicos que necesitamos que el movimiento sindical defienda. Por último, necesitamos también una rebelión de las bases de las izquierdas institucionales, ¿no? O sea, estamos llegando a un momento como de mucho hartazgo, de mucha desmovilización en las bases votantes, digamos, de esta izquierda, y tener ahora un discurso que apuesta por más Europa en vez de confrontar el modelo de la Unión Europea, eso va a jugar a favor de las extremas derechas, porque dejas el campo de rechazo y de oposición a la Unión Europea como digamos, Europa de capital y la guerra a la extrema derecha y que a su vez domina la movilización en las calles frente a esa globalización y también domina al final la imposición de las políticas de las propias instituciones de la Unión Europea. Entonces no ganas nada, sino pierdes, digamos, también poder político de cara al futuro y eso lo hemos visto. Como ejemplo, Grecia, ¿no? Tsipras con Syriza era el ejemplo, digamos, de confrontación. ¿Os acordáis? Todo ese golpe de Estado institucional de la Unión Europea, el pacto fiscal, el pacto por el euro, un control sobre los presupuestos, sobre la soberanía, incluso de lo poco que quedaba en los estados frente a las competencias de la Unión Europea, y había una apuesta de confrontar, hacer otras políticas sociales, otras políticas económicas y perdieron ese pulso porque tampoco hubo la capacidad de los movimientos populares de responder masivamente en solidaridad con lo que pasaba en Grecia. ¿Y cómo ha terminado esa historia de votar ahora en las primarias de Syriza en Grecia? Un multibillonario que ha vivido gran parte de su vida en Estados Unidos y propone terminar con Syriza, volver a fusionarse con los restos de la socialdemocracia que ya estaba medio moribunda en Grecia y hacer un partido demócrata al estilo de Estados Unidos, ¿no? Esa es la receta que propone este nuevo líder de Syriza, ¿no? Y claro, ahí tenemos experiencias, yo creo que bastante recientes del hartazgo de los movimientos sociales y de la izquierda plural en nuestra sociedad frente a las izquierdas institucionales que se también pues explosionó, ¿no? En el movimiento 15M. Yo creo que ahora necesitamos otra vez como una reflexión abierta que no puede seguir, digamos, esa ceguedad y sobre todo esa falta de análisis y falta de autocrítica con lo que está ocurriendo con la entrada, digamos, de esta izquierda institucional del gobierno, que al final a cabo, si queremos hacer un balance, respaldan como Estado todas las políticas neoliberales, neocoloniales de la Unión Europea que se están debatiendo en este semestre de la presidencia española. Y frente a eso también queríamos llamar la atención con esta mesa redonda. Ojalá que esto salga también en la asamblea esta tarde en Granada como una tarea, ¿no? Plantear ese debate abierto como sociedad. Si queremos hacer frente al poder corporativo, tenemos que hacer frente a la propia Unión Europea y eso requiere que volvemos a plantear estos grandes temas que hemos tocado con pinceladas hoy, que son las estructuras, ¿no? Los pilares del poder político y económico de la Unión Europea que necesitamos confrontar, ¿no? Agradeciendo nuevamente a la Cumbre Social de Granada, a todos sus colectivos, esa convocatoria de la manifestación de hoy y paso por terminar a Helios el micrófono por... No, pero sale a las 12:30 de la
pues terminamos con este llamado a la manifestación este mediodía aquí en Granada. Agradecemos vuestra atención, vuestra participación y a las personas que nos siguen en directo por el streaming, estáis muy bienvenidas a participar en esa red estatal contra el poder corporativo, que es todavía muy incipiente, pero pronto habrá más noticias de esta red y todas las propuestas de actividades, análisis y movilizaciones que de ahí van a surgir. Así que muchísimas gracias por la mesa y pronto.